Capítulo 321 Consejo de Guerra Parte 1. Bienvenido de nuevo, Mayor Victoriant, la reina en ciernes, me saludó. Al oír su voz, los demás giraron sus antenas hacia mí, indicando que su atención estaba conmigo mientras me arrastraba por la pared hasta el suelo en el centro de la cámara. Había algunos soldados presentes, observé, para mantener a los monstruos en desove fuera de nuestro caparazón el tiempo suficiente para que se llevara a cabo el consejo. Es bueno estar en casa, les dije mientras me instalaba en el lugar, observando la primera generación de mi gran experimento. Los 20 no habían cambiado mucho en mi ausencia, tal vez algunas mutaciones aquí y allá, pero ninguno de ellos había dado el siguiente paso y alcanzado la evolución. Supongo que no querían acaparar los recursos que se necesitaban para hacer crecer la población de la colonia. Eso era algo que podía respetar. Los 20 no usaron su antigüedad para beneficiarse a sí mismos, solo pensaron en lo mejor para la colonia en su conjunto. Era el tipo de generosidad que había llegado a ver como normal dentro de la colonia. Los trabajadores, la reina, todos los miembros, pensaban solo en aportar al colectivo y no en empoderarse. Supongo que, como el único verdadero no hormiga en la colonia, yo era la única excepción a esa regla. Sería improbable, o improbable, que cualquier trabajador obtuviera el tipo de recursos que me había prodigado. La gran cantidad de biomasa que había consumido, los núcleos que había absorbido y la experiencia que había ganado, la mayoría de los trabajadores habrían donado gran parte de eso a la colonia. Supongo que de alguna manera me convirtió en un miembro egoísta de la colonia, pero al mismo tiempo me permitió contribuir con mi nueva familia de maneras que habrían sido imposibles si no hubiera llegado tan alto como lo hice, tan rápido como lo hice. Lo cual era algo que tendría que considerar en el futuro. No teníamos los recursos, y probablemente nunca los tendríamos, para criar todas las hormigas de la colonia de la misma manera que yo había criado a mis mascotas e invertido en mí mismo. Núcleos maximizados y biomasa, núcleos especiales absorbidos para ir más allá de la capacidad y llevar el potencial evolutivo al límite. Simplemente no era factible cuando hablábamos de 200 monstruos individuales que nacían por día. Mi estándar mínimo tendría que ser aplicado, cada trabajador generaría un núcleo en lugar de evolucionar en un estado debilitado y sin salida, y cada trabajador tendría la oportunidad de reforzar su núcleo antes de evolucionar. Pero tuve que considerar si sería beneficioso seleccionar individuos para un refuerzo excepcional. Básicamente no me parecía justo, pero tampoco podía descartar la posibilidad. Después de todo, soy solo un individuo con más recursos invertidos en ellos que el promedio y pude cambiar el destino de la colonia por completo al cambiar nuestra especie. ¿Quién puede decir que otra hormiga con recursos similares no podría hacer lo mismo a través de una destreza increíble en la batalla, o la investigación mágica, o mediante la elaboración? Por ahora, no tenía la intención de hacer ningún cambio en mi política de cría de crías, pero tendría que seguir pensando en ello si sobrevivíamos a esta crisis. Bueno, me abrí, explorar hacia el norte fue interesante. Traté de mantener mi tono ligero, pero los 20 claramente detectaron algo cuando las antenas de cada miembro se agacharon ante mis palabras. ¿Le gustaría dar más detalles sobre interesante, mayor? Wills, el explorador, preguntó, preparándose casi visiblemente para un impacto. Mira, quiero decir desde el principio que no fue mi culpa. Dije a la defensiva. En todo caso, hice un buen trabajo como explorador al identificar una gran amenaza. Ante mi declaración de una gran amenaza, las antenas se inclinaron aún más, casi tocando el suelo, mientras confirmaba sus peores temores. ¿Qué tan grande es la amenaza? Sloan, el general, inquirió con cansancio, tratando de concentrarse en el problema. ¿Del tamaño de un dinosaurio? Me arriesgué. ¿Con qué tipo de escala de tamaño están trabajando para la medición de amenazas? Pude ver cierta confusión entre las hormigas reunidas y me di cuenta de que no tenían idea de que era un dinosaurio o qué tan grande sería. Está bien. Pude identificar la naturaleza de la destrucción que ocurre en el norte, así como localizar la fuente del extraño comportamiento del monstruo y las incursiones que nos han enviado a través de la mazmorra. Los 20 se animaron con estas palabras. Esto fue algo bueno hasta ahora. La parte desafortunada es que la criatura responsable es un gigantesco cocodrilo monstruoso y viene hacia nosotros para pisotearnos, junto con la aldea humana. Y ahora estaban desinflados una vez más. También traerán una horda de miles de monstruos y un poderoso lagarto mago con sus propios asistentes hechiceros. Si el explorador Burke se hundiera más, se derretiría en el suelo.
¿Cuáles son nuestras posibilidades de evitar el peligro? Francés, la hormiga sanadora, habló. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos desviar esta amenaza hacia la aldea humana o retirarnos a la mazmorra? Sacudí mis antenas. No lo creo. El lagarto es capaz de escudriñar magia y probablemente sabía que estábamos aquí incluso antes de que me fuera a explorar. Ahora que vienen hacia aquí, creo que trabajarán para cazarnos. Ya que pueden controlar a los monstruos de la mazmorra de alguna manera, mudarse a la mazmorra sería demasiado peligroso. Nuestra mejor apuesta es hacer una parada con los humanos y tratar de luchar contra ellos. Eso va a ser difícil, murmuró Brendante el soldado, recién ahora estamos comenzando a acelerar nuestro crecimiento. La caza activa fuera de Vibrant y su grupo comenzó hace solo 2 días. La reina ha estado poniendo a plena capacidad desde entonces, pero esos trabajadores solo estarán completamente desarrollados y listos para su despliegue en una semana. Tenemos un poco menos de una semana para prepararnos, les informé, se están moviendo bastante lento y tomando el camino más largo. No puedo estar exactamente seguro de por qué, pero yo mismo los vi antes de regresar. Bueno, eso es algo al menos, murmuró Burke y volvió la mirada hacia Wills, quien asintió y salió corriendo de la cámara. Moví una antena, curiosa por el intercambio, y Burke me puso al corriente. Wills se ha ido a organizar nuestro regimiento de exploración, necesitaremos senderos más al norte y ojos en la horda si podemos conseguirlos. Cuidado, le advertí, esa lagartija mágica no es broma. Tendremos cuidado, me aseguró. Supongo que tener un flujo de información lo más constante posible será un gran primer paso. Vamos a tener que luchar contra esto, le declaré al consejo, y no podemos darnos el lujo de esperar hasta que lleguen a nosotros antes de que comencemos a infligir daño. Tenemos que empezar a socavarlos a medida que avanzan. ¿Alguien tiene ideas sobre cómo podemos hacer esto? Los generales y soldados agitaron sus antenas por un momento mientras consideraban sus opciones antes de que Leroy hablara. Sugiero que dirija una unidad avanzada. Rechazado, dije. No me dejaste terminar. Respondió el soldado ofendido. Está bien, adelante, suspiré. Como estaba diciendo. Dirijo una unidad de avanzada para enfrentarse al enemigo y morir en una batalla gloriosa, sacrificándonos para ganar más tiempo para que la colonia se prepare. Mis propias entrañas se levantarán para enredar al enemigo. Aporrear. Golpeé la cabeza de la hormiga en retribución por las tonterías que había dicho. Maldito Leroy, ponte un poco de sentido en tu cabeza. ¿Alguna sugerencia sería? Tungsten usó una pierna para frotarse las mandíbulas mientras pensaba en voz alta. Deberíamos limitarnos a las tácticas de golpear y correr que el mayor nos enseñó durante el entrenamiento. Debería ser factible atacar usando túneles, trampas y redes de defensa preconstruidas que podamos abandonar y huir. Cobalt y yo hemos preparado algunas ideas en esa dirección ya. ¿Tenemos hormigas que puedan hacer daño a larga distancia? Yo pregunté. Todos los trabajadores nacieron con glándulas ácidas, al igual que yo, pero el rango no fue exactamente estelar. Burke me puso al día. Los exploradores tienen un grupo dedicado con mutaciones de alcance y daño en sus glándulas ácidas. Estamos experimentando formas en que los exploradores pueden contribuir a la batalla campal y usarlos como una batería de artillería en áreas abiertas es uno de los conceptos que se están desarrollando. Después de todo, somos soldados. Era cierto, y fácil de olvidar. Los exploradores eran uno de los 3 retoños de la variante de soldado de referencia y, por lo tanto, eran más robustos que todos los demás elencos. Sería un error pensar en ellos como algo más que un activo de batalla y una fuerza de exploración. Fantástico. ¿Qué más podemos hacer? Capítulo 322 Consejo de Guerra Parte 2. Con tu permiso, mayor, dejaré el consejo y comenzaré a organizar una fuerza laboral para preparar nuestras fortificaciones iniciales, dijo Tungsten. Agité una antena en señal de aprobación y la pequeña y diestra hormiga trepó por la pared y salió por el techo de la cámara en un momento. Está bien, entonces. Trampas, túneles para atacar, me gustan todas estas ideas. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo va nuestra potencia de fuego mágica? Yo pregunté. Los 2 magos en la sala, propelente y refrigerante, se movieron sobre sus pies cuando se convirtieron en el centro de atención del consejo. La casta de magos no había tenido mucho tiempo para desarrollar sus habilidades de manejo de magia en bruto, y no tenían el beneficio de mi propio gasto extenso en poder mental cuando se trataba de evoluciones.
Habiendo dicho eso, no se quedaron atrás en el juego mental y pudieron elegir su propia glándula elemental en la evolución. Así que tenía que haber algo de jugo allí. La cantidad de hormigas mágicas con las que tenemos que trabajar todavía es limitada, dijo Colant. Había más de 1000 hormigas en la colonia en este momento, había como 100 hormigas nuevas naciendo todos los días. ¿Cuántos magos podría haber? ¿De cuántos estamos hablando? Yo pregunté. 5, dijo Colant rotundamente. 5. Farfullé. Oh, 7, incluidos Colant y yo, ofreció Propellant amablemente. Santo molibdeno. ¿Por qué tenemos tan pocos magos? Cuando luchamos contra una gran horda, como la que viene a matarnos en este momento, más hormigas mágicas serían indispensables. Ya podía verlo en mi mente. Las entradas de los túneles se abren para revelar equipos de hormigas mágicas que atacaron las primeras filas de la horda con fuego mortal, incendiando a docenas de monstruos con lanzallamas como magia antes de retirarse a través de los túneles que se derrumbaron detrás de ellos, dejando filas de enemigos diezmados y crujientes detrás de ellos. Algunos miembros del consejo se movieron incómodos. Recientemente, la mayoría de las crías se trasladaron a la casta de los soldados, me informó Antionete, han nacido un gran número de exploradores y soldados. Nuestras castas más especializadas han tenido tasas de reclutamiento más lentas por el momento. Más lento podría entender, pero 5. Colant y yo hemos estado haciendo todo lo posible para trazar las rutas de habilidades de cero y explorar métodos para criar a las futuras generaciones de hormigas mágicas, me dijo Propellant con tristeza. No anticipamos la necesidad de una cantidad de magos en esta etapa y queríamos dedicar más tiempo a nuestra preparación. Tiene sentido, pero aún así, me hubiera encantado tener más magos en este momento. Para eliminar grandes cantidades de enemigos débiles habrían sido indispensables. Puede haber un uso para los magos que tenemos, por supuesto, pero hay mucho que decir sobre la cantidad. Como dicen, la cantidad es una cualidad propia. Ese es prácticamente el lema de las hormigas. Bien, entonces. Tenemos dos objetivos principales, necesitamos reducir la horda que viene hacia nosotros, necesito ayudar con eso para poder alcanzar mi segundo objetivo, que es subir de nivel para poder evolucionar. ¿Estás cerca de tu próxima evolución, mayor? Preguntó Victoriant, sonando extrañamente emocionado. Lo soy, afirmé con un movimiento de mis antenas, solo necesito 6 niveles más. Si vamos a luchar contra criaturas tan fuertes como las que se nos presentan, vamos a necesitar cada pequeña ventaja que podamos obtener. Estoy de acuerdo, dijo Sloan de general, podemos tener la capacidad de eliminar la cantidad de monstruos más débiles, pero enfrentarnos a cualquier más fuerte estará más allá de nosotros por un tiempo. Si el mayor puede evolucionar, entonces esa tarea estará en manos capaces. Solo querías descargarme todo el trabajo duro, ¿no? Ella es técnicamente correcta, pero eso no sirve para calmar mi irritación. Creo que podemos estar de acuerdo en que no necesitamos priorizar la recolección de alimentos o la puesta de huevos en gran medida en el período previo a esta crisis. Le pregunté al consejo reunido. Si no sobrevivimos a la próxima batalla, la colonia dejará de existir. No deberíamos cerrar por completo la recolección de alimentos, ¿no? Protestó Florence, es a este punto silenciosa Broadtender, sin comida, las larvas morirán de hambre. No creo que nadie esté sugiriendo que dejemos las operaciones de recolección de alimentos por completo, le aseguró Sloan, sino que desviemos una parte significativa de los soldados que actualmente actúan para recolectar alimentos para prepararnos para la defensa. Un tanto apaciguada, Florence se recostó, aunque ella y sus compañeros Broadtender claramente no estaban felices. Lo entiendo, menos comida entrando significa menos cría. ¿Qué más va a hacer un Broadtender? También necesitamos mantener suficientes trabajadores experimentados aquí para garantizar que el programa de entrenamiento de crías continúe funcionando sin interrupciones. Cada nueva cría merece el mejor comienzo posible que podamos darles, no lo olviden. Observé a cada uno de ellos al mismo tiempo, algo que solo puedes hacer con ojos compuestos ampliamente mejorados, uno de los beneficios de ser un monstruo o insecto. Cada uno asintió con la cabeza, más para apaciguarme que cualquier otra cosa. Sospecho que mi insistencia en la igualdad de trato para las crías todavía tiene poco sentido para ellos, afortunadamente, en virtud de ser viejos, tienen que escucharme. Hurra por el estricto respeto a los mayores.
No estarás listo para mudarte hasta dentro de unas horas, ¿verdad, mayor? Sloan me preguntó. Asentí. Así es. Krinis necesita evolucionar y todos necesitamos un poco de descanso. Hemos estado bastante agotados durante los últimos días y sospecho que será agitado durante una semana más o menos después de esto. Correcto, asintió Sloan. Propongo que enviemos una partida de caza de gran escala de inmediato. Podríamos acumular suficiente biomasa para que la producción de huevos no sufra notablemente en los próximos días. Las castas de trabajadores y artesanos pueden dedicar su atención a la cría y construir las defensas iniciales mientras la casta de los soldados caza. Una vez que los mayores han descansado lo suficiente, pueden unirse a los equipos de excavación en el frente y comenzar a hostigar al enemigo. El resto del consejo asintió con la cabeza. Esto parecía una propuesta razonable. Sin embargo, necesitaré un favor, hablé a regañadientes. ¿Puede alguien contactar a Vibrant y decirle que necesito un poco de biomasa cazada para mi propio consumo personal? Quiero terminar mis mutaciones antes de evolucionar y necesito cerrar una 100 biomasa para hacerlo. Tomar recursos de la colonia en un momento como este se sintió mal, pero en el fondo sé que es necesario. En mi mente pesa sobre mí la corpulenta figura de Garbalosh, su increíble masa y el aura sobrecogedora que desprendía. Incluso después de evolucionar, hay pocas posibilidades de que tenga alguna esperanza de enfrentarme a ella, pero necesito asegurarme de hacer todo lo posible para aumentar mi fuerza antes de que llegue aquí. Advant inclinó sus antenas. Podré encargarme de eso. Vibrant ha estado cazando en el Dungeon increíblemente activamente con su escuadrón. Es gracias a sus esfuerzos que la tasa de producción de huevos ha aumentado tan rápido como lo ha hecho. Estoy seguro de que estará capaz de proporcionar la biomasa que necesita en poco tiempo. Eso es genial, dije, aliviado de una carga. Realmente no quería tener que ir a buscar esa biomasa, simplemente no tenía tiempo. Ok, entonces. Creo que tenemos la primera etapa de nuestro plan en su lugar. Te dejaré los detalles para que resuelvas. ¿Pueden algunos soldados quedarse aquí para que podamos descansar sin ser atacados? No podemos perder el tiempo durmiendo en turnos. Los soldados asintieron y el consejo me saludó amistosamente mientras se dispersaban rápidamente hacia su indudable montaña de tareas que necesitaban ser organizadas. Ellos son mejores para encargarse a ese tipo de cosas que yo. Tengo mis propias responsabilidades que atender. ¿Listo para evolucionar, Krinis? Sí, señor. Capítulo 323. Krinis evoluciona. Con la mayor parte de la planificación hecha, era hora de que mi grupo descansara y estuviera listo para regresar a la refriega. No mucho después de que el consejo se disolviera, Timmy entró a trompicones en nuestra cámara solo para tirarse al suelo y volver a dormir, absorbiendo el maná de la mazmorra para restaurar su núcleo agotado. Hablando de núcleos, era hora de ayudar a Krinis a evolucionar. Solo su segunda evolución desde que había sido reformada como mi fiel mascota y, a diferencia de la última evolución, esta sería menos de mi diseño. No había tenido la habilidad para afectar sus evoluciones de manera tan profunda en ese momento, por lo que Krinis tiene la oportunidad de tomar una mano más directa en su propia evolución aquí, sin mi propia influencia guía. Naturalmente, esto significaba que la mazmorra tejería la forma general de sus elecciones y existía la posibilidad de que algunas de ellas fueran basura caliente. Afortunadamente, si eso sucediera, Krinis podría pedirme que me sumerja en su núcleo y resolvamos algunas opciones para ella. ¿Estás listo para este, Krinis? La pequeña bola se movió indecisa en el suelo frente a mí, pequeños tentáculos extendiéndose de un lado a otro hasta que finalmente su forma se solidificó. Yo. Creo que sí, maestro, me dijo. Lo estás haciendo genial. Recuerda, si las opciones de evolución son terribles, házmelo saber y podemos trabajar en desarrollar algo un poco más concreto que se adapte a lo que quieres. La pequeña bola con forma de gota asintió de alguna manera y se reafirmó aún más a medida que Krinis ganaba confianza. Sé. Siento que todo irá bien, declaró. Miré hacia abajo a mi esfera leal y siempre diligente de asesinatos y tormentos sin fin. Había recorrido un largo camino para intentar asumir la responsabilidad de tomar sus propias decisiones. No había pasado tanto tiempo desde que había estado paralizada por el miedo solo de pensar en gastar sus puntos de habilidad, y ahora aquí estaba, preparándose para tomar sus propias decisiones en su propia evolución. Estaba feliz de que hubiera mostrado tal crecimiento en las últimas semanas. Había estado trabajando duro para mejorarse a sí misma. Espera un segundo.
No te estás esforzando tanto porque crees que eso es lo que quiero, ¿verdad? Oye. No finjas que ya estás en el menú de evolución. No puedo oírte, maestro. Evolucionando, la voz de Krinis resonó débilmente en mi mente. ¡Qué truco tan sucio! Bueno, al menos está trabajando para ser independiente, aunque sea por las razones equivocadas. Crecimiento personal. El viaje en el que todos estamos mientras masacramos monstruos juntos. Mientras dejo que Krinis revise su menú, mis ojos se posaron en Timmy. Un poco de crecimiento personal sería bueno para el tipo grande. Era un loco hambriento de batallas cuando reconstituí su núcleo y sigue siendo el mismo loco hambriento de batallas. Al menos sabe qué es lo que quiere de la vida, supongo. Aunque por ahora. Tiempo para descansar. Después de todo lo que ha pasado desde mi última siesta, creo que me lo he ganado. Mientras caigo en la cómoda y oscura confusión que es el letargo, la amenaza cada vez más cercana que es Garralosh, su controlador de lagartos y la horda que los acompaña pesa sobre mi conciencia. Tengo que creer que la familia que he encontrado en este nuevo mundo será capaz de capear el temporal. Sé que haré todo lo que esté a mi alcance para que todos lo superemos. Haga. Estoy levantado. Ah. Se siente también haber tenido un buen descanso, de vuelta en mi pequeña habitación. Puede que no haya sido un hogar por mucho tiempo, pero es más un hogar que cualquier otro lugar del mundo. Timmy todavía está dormido y Krinis parece estar profundamente en su sueño de meditación. Ya puedo ver su pequeño cuerpo esférico comenzando a cambiar de manera sutil. Estaré interesado en ver cuál es el resultado final. Pero tengo asuntos de los que ocuparme primero. Sentado en una esquina de la cámara hay una pila de biomasa y cuando me acerco encuentro un mensaje de feromonas de la hormiga más hiperactiva de todas. Hola, hola, mayor. ¿Cuánto tiempo sin verte? Oh. Espero que las cosas hayan ido bien contigo. Ha estado ocupado aquí. Esta es la segunda carga de comida que traje desde que Timmy se despertó y se comió la primera. Disfrútalo. Me imagino que Timmy mastica mi comida, gracias a Dios que Vibrant pudo preparar un segundo servicio. Puede que esto no sea suficiente comida para darme toda la biomasa que necesito, de hecho, estoy seguro de que no lo será. La calidad de esta comida no es suficiente para que pueda obtener los números que necesito antes de llenar mis dos estómagos. Sin esperar más, me acuesto en la comida y empiezo a llenarme la cara. Om nom nom. Justo antes de terminar de llenarme la cara, otros 20 puntos de biomasa acreditados a mi nombre, noto que Krinis comienza a moverse en la esquina. Inmediatamente abandono mi comida y salto a su posición de descanso, llevando mis antenas hacia adelante para empujarla con preocupación. Krinis. ¿Tú estás despierto? Todo está bien. Los cambios en su forma física externa son bastante mínimos, pero más pronunciados que la última vez. Ha crecido un poco más, para empezar, del tamaño de una pelota de béisbol a un tamaño de pelota de béisbol un poco más grande. Le habían crecido 10 pequeños tentáculos permanentes que se curvaban hacia abajo desde su cuerpo hasta el suelo, levantándolo y permitiéndole caminar sin tener que forzar la existencia de ningún miembro manipulando su carne de sombra. Poco a poco sentí su conciencia venir a mí cuando terminó de despertarse. ¿Maestro? Preguntó adormilada. Lo he hecho. Compruebe y vea. Qué linda mascota es ella, tan dedicada. Ansiosamente acerco mis antenas y activo mi habilidad de cirugía central. La información de su núcleo inunda mi mente y, después de analizarla, reúno su estado y lo examino. Nombre. Krinis. Nivel 1, básico. Fuerza. 95. Dureza. 80. Astucia. 44. Voluntad. 42. CV. 160, 160. PM. 210, 210. Habilidades. Manipulación experta de Shadow Flesh nivel 4, EA. Experto Grappling nivel 6, EA. Trituración experto nivel 8, EA. Nivel mejorado de detección de temblores 8, EA. Desmembramiento brutal nivel 5, EA. Gran inspiración de miedo nivel 4, EA. Nivel de transformación de maná 2, EA. Paso de tentáculo suave nivel 7, EA. Tentáculo Fu nivel 3, y manipulación de maná externa nivel 3, y afinidad con la magia de las sombras nivel 1, y sigilo nivel 3, y mutaciones. Carne de sombra densa y duradera más 10. Fauces de vacío de desintegración rápida más 10. Gran estómago dimensional sin fondo más 10.
Tentáculos divisorios potenciados más 10. Púas desgarradoras afiladas más 10. Dientes puntiagudos macabros más 10. Glándula sensorial de maná fino ancho más 10. Glándula mágica de sombra profunda rápida más 10. Generador de carne de sombra extra rápida más 10. Sombra de ojos. Conductor de tentáculos. Especie. Orbe asesino de las sombras. Puntos de habilidad. 17. Biomasa. 75. Hay. Aquí hay cosas buenas. En el departamento de habilidades claramente ha estado dando grandes pasos, ya alcanzó Mana Transformation. Ella debe haber estado practicando diligentemente mientras montaba en mi espalda para lograr la habilidad de nivel 3 tan rápido. Y obtuvo afinidad con la magia de las sombras desde el principio. Estoy tan celoso. Sin mencionar que casi ha alcanzado el mismo nivel de astucia que yo. Y el resto de sus estadísticas también son muy altas. Maldita sea. Me siento tan inadecuada, esto se debe principalmente a que tiene estadísticas base mucho más altas antes de su primera evolución. Pobres hormigas, lo tenemos tan difícil en el departamento de estadísticas. Solo puedo esperar que mi próxima evolución pueda llevarme al límite y pueda comenzar a obtener una gran ganancia de estadísticas. Mirando sus estadísticas, parece que Krinis ha optado por un enfoque equilibrado, mejorando en cada estadística. Sus estadísticas mentales concentradas en una mente significa que su cerebro debe ser increíblemente poderoso, mucho más fuerte que el mío, ya que mis estadísticas están distribuidas en 3 cerebros. Con su afinidad con la magia de las sombras, se ha desbloqueado todo el potencial de su glándula mágica de las sombras, ya que ahora puede usar ese maná en todo su potencial y sus altas estadísticas mentales significan que tiene el gruñido para hacer el trabajo. Su estadística de poder sigue siendo decente sin ser abrumadora. Seguirá siendo capaz de luchar contra varios enemigos más pequeños con impunidad, pero será más fuerte contra los enemigos más pesados. Creo que es por eso que veo un énfasis en el sigilo. Krinis parece haber estado pensando en su propio método de contribución para luchar contra monstruos más duros y creo que ha llegado a su respuesta con sus nuevos órganos. El ojo de la sombra, tengo curiosidad por este. Capítulo 324 New Krinis, gastando. Con curiosidad por el nuevo ojo de sombra de Krinis, me sumergí más profundamente en la información oculta dentro de su núcleo, puesta al descubierto ante mi habilidad de cirugía central. Ah, interesante. Es un bloque denso de información, claramente un órgano poderoso, mucho más que el promedio, en todo caso, pensaría que la mayoría de su energía evolutiva se gastó en esto. Por lo que puedo deducir, el ojo de la sombra es un tipo especial de órgano sensorial, no la ayuda a ver per se, no como los ojos humanos, le permite extender su visión o más exactamente, su conciencia a través de oscuridad. No estoy seguro de qué tan poderoso resultará ser, aunque estoy seguro de que Krinis tendrá un uso para él, de lo contrario, no lo habría elegido. Combinado con su glándula mágica de las sombras y su habilidad de afinidad, debe haber algún truco que pueda usar y del que no estoy al tanto. El otro órgano nuevo que ganó también es interesante. Esta es la solución de Krinis al problema de la atención dividida. Resolví este problema agregando varios cerebros para permitirme pensar en varias cosas a la vez, pero ella tomó un camino ligeramente diferente. Al igual que un pulpo tiene conexiones neuronales para cada tentáculo, el nuevo órgano de Krinis, el conductor del tentáculo, actúa efectivamente como terminaciones nerviosas para hasta 8 tentáculos, por lo que podrán moverse y actuar independientemente de su mente principal. 8 puede no parecer suficiente teniendo en cuenta el tipo de números que puede manifestar, pero con los avances de la mutación, estoy seguro de que podrá empujar el límite más alto. Interesante. Considerándolo todo, creo que ha hecho un trabajo excelente. Bueno, Krinis, parece que tu evolución ha sido muy exitosa. La elogié, congelando mis antenas en el último momento para no acariciarla. Si la elogio en exceso, podría congelarse y no puedo permitirme el tiempo. Tal como están las cosas, ya está temblando un poco, como una bola de gelatina que le he pinchado. Krinis recobró la compostura, levantando su cuerpo sobre sus nuevos tentáculos permanentes y deslizándose un poco hacia la izquierda y hacia la derecha a medida que se acostumbraba a ellos. Gracias, maestra, respondió cálidamente, pasé mucho tiempo pensando en cómo iba a evolucionar. Le eché un buen vistazo a tu Shadow Eye, pero no estoy muy seguro de cómo va a funcionar. Supongo que tiene algo que ver con tu afinidad con la magia de las sombras. La mancha un poco más grande asintió. Así es. Te mostraré.
El blando orbe de la muerte se detuvo por un momento y me di cuenta de que la sombra debajo de su cuerpo se volvió notablemente más oscura con el tiempo hasta que se volvió completamente negra. Entonces, Krinis extendió deliberadamente un tentáculo hacia la sombra. Me quedé atónito al ver su tentáculo extendiéndose en piedra sólida. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de puerta de sombra? Sentí que algo me hacía cosquillas en la parte inferior de mi caparazón y salté alto en el aire. WhatsApp. Lloré. Krinis soltó una risita, un sonido casi inaudito hasta este punto y miré hacia abajo para ver la punta del tentáculo emergiendo del suelo donde había estado mi sombra, moviéndose de un lado a otro. Oh, eso es dulce. Grité mientras Krinis retiraba su tentáculo a través de las sombras conectadas y dentro de su cuerpo. No puedo mover mi cuerpo principal a través. Ella controló mi entusiasmo, pero el ojo de la sombra me permite extenderme por los sentidos a través de las sombras después de haberlas conectado. Oh, chasquido. Así que podría espiar a la gente o extender sus tentáculos para atacar cosas a través de una sombra que está en una habitación separada de la suya. Las posibilidades son casi infinitas. ¿Qué tan lejos puede estar una sombra antes de que no puedas conectarla? Pregunté, reflexionando para mí mismo. Mi alcance es de unos 20 metros en este momento, si puedo detectar la sombra del objetivo a través de mi sentido de maná, 10 si no puedo. Asentí, acariciando mi barbilla con una antena. Entrenaduro Krinis, esta nueva habilidad será extremadamente poderosa cuando suba de nivel. Seré el maestro, reconoció Krinis, que ya parecía emocionado por el desafío. Tan diligente. Krinis, con sus nuevos y brillantes juguetes de evolución para jugar, se pasea sobre mi espalda con sus tentáculos cortos y se coloca en posición, sin duda ya practicando sus habilidades. Estoy algo celoso de ella en este momento, habiendo completado con éxito su evolución. Con mi propio baile con cambios corporales que se avecinan en el horizonte, la anticipación y la ansiedad continúan aumentando a buen ritmo. Es algo extraño, cambiar tu cuerpo de una manera tan dramática. Es vigorizante, la sensación de crecimiento y fuerza que sientes es increíble. Al mismo tiempo, hay un matiz de miedo, de adentrarse en lo desconocido. Ga. Pensar en ese tipo de cosas me va a doler la cabeza. Es hora de pasar a lo que necesito hacer aquí y ahora. Mutaciones. Todavía tengo 3 actualizaciones que necesito hacer, pero solo suficiente biomasa para 2. Tan cerca. Nunca antes había estado tan cerca de un cuerpo completamente mejorado y la sensación de logro aumenta a medida que me acerco. Solo uno para llevar. No estoy seguro de cómo voy a obtener la biomasa o el tiempo para comerla, pero tendré que arreglármelas de alguna manera. Tal vez tenga que apoyarme en Vibrant nuevamente para cazar y entregarme algo de comida. Lo que sea, es hora de centrarse en las mutaciones. ¿Desea mejorar las antenas infrarrojas precognitivas a más 15? Esto costará 65 biomasa. Sí, señor. En este nivel, puede elegir combinar sus mutaciones o enfatizar una. ¿Cuál elegirás? Este es uno interesante. El infrarrojo es bastante útil, otra forma de detectar enemigos, otro sentido para ayudar a cubrir la escasez en otras áreas. Habiendo dicho eso, mis sentidos han mejorado constantemente, particularmente mi vista, realmente no hay necesidad de enfatizar el infrarrojo. The Future Sight ha sido muy interesante, sin mencionar que me salvó la vida, sino mi trasero. Mis reflejos y reacciones casi no son lo suficientemente rápidos como para aprovechar al máximo el pequeño vistazo al futuro que me dan mis antenas. Enfatizar esta mutación quizás me dé ese nanosegundo extra que marcará la diferencia. Está bien. Voy a enfatizar lo precognitivo. ¿Te gustaría mejorar tu ácido restrictivo de consumo de maná a más 15? Esto costará 65 biomasa. Sí. En este nivel, puede elegir combinar sus mutaciones o enfatizar una. ¿Cuál elegirás? A la glándula ácida, una característica clave de la variante fórmica de las especies de hormigas. Mi viejo distrito de negocios de confianza y sus chorros de ácido ardiente me han servido bien, particularmente en los primeros días. La propiedad restrictiva del ácido fue algo clave para mí en ese entonces y, para ser honesto, sigo pensando que es una propiedad valiosa para el ácido. Últimamente no he tenido muchas oportunidades de usar la mutación de alimentación mágica, pero tengo grandes esperanzas de que sea extremadamente relevante en los días venideros. Esto parece pan comido, combínalos. ¿Desea actualizar sus antenas infrarrojas precognitivas a antenas infrarrojas de vista futura?
¿Desea actualizar su ácido restrictivo mágico para comer a ácido de unión de maná? Hago. Gak. Capítulo 325 Pertenencia. La picazón tardó un tiempo en pasar, como siempre. Cuando finalmente recuperé el control total de mi cuerpo nuevamente, me levanté del piso, me sacudí el polvo, limpié mis antenas e intenté moverme como si nada hubiera pasado. Los soldados que vigilaban la habitación deliberadamente no me miraron mientras trepaba por la pared y me movía hacia la cámara de la reina. Las cosas continuaron funcionando aquí como siempre lo hacían, una nube de trabajadores zumbantes corría de aquí para allá mientras la siempre paciente reina permanecía inmóvil en medio del caos. Ella no había evolucionado. Evolucionaré a su debido tiempo, niña, protestó la reina antes de que comenzara a hablar, prediciendo mi pregunta con facilidad. ¿Cuál es la soporte? Pregunté lastimosamente, la mayoría de las hormigas están felices de tener la oportunidad de evolucionar y sumergirse directamente. Tal vez estaba siendo un poco egoísta, realmente quería ver qué forma tomaría su evolución. La reina me miró, sus ojos como estanques sin una sola ondulación y dijo, esta decisión es más importante que la mayoría, y debido a tu regalo hizo un gesto hacia el raro núcleo frente a ella, tendré muchas opciones para reflexionar. Estoy buscando el estado de ánimo correcto y tratando de determinar el camino correcto a seguir, para mí y para la colonia. Lento y constante gana la carrera, ¿eh? No era una actitud con la que estuviera súper familiarizada, pero podía reconocer la sabiduría en ella. Tenía razón en el sentido de que, para la mayoría de las hormigas, su evolución no pesaba en el destino de la colonia de la misma forma que lo hacía la reina. Ella era la figura central en esta familia a la que el resto de la colonia giraba, como una especie de centro cariñoso y relajante. Sin mencionar que ella era individualmente la persona más poderosa de la colonia, con la posible excepción de mí. Si estaba lista para evolucionar, con un núcleo raro para arrancar, ¿de qué sería capaz cuando terminara? ¿Qué tipo de opciones jugosas desbloquearía? ¿Qué tipo de potentes glándulas estaban disponibles para alguien con ese tipo de energía evolutiva en la punta de sus garras? Suspiré. Tendría que esperar para averiguarlo. La reina se estaba tomando esta situación muy en serio, como debería. ¿Alguno de los 20 te dijo lo que está pasando en el lado superior? Pregunté, algo aprensiva. No quería entrar en demasiados detalles cuando entré por primera vez, me estaban golpeando solo por el núcleo raro que había traído, quién sabe si todavía tendría un exo brillante e intacto. Esqueleto en mi cabeza. Pensé que uno de los 20 se lo diría y volvería un poco más tarde después de que el calor se hubiera ido. Eso no fue un lío de tu parte, niña, me dijo, has ayudado a la familia al traernos noticias de esta amenaza. Me di cuenta por el brillo en los ojos de la reina que había visto a través de mi plan para tratar de evitar recriminaciones, pero tuvo la amabilidad de dejar en claro que, en este caso, sentía que no las merecía. Gracias madre, me reí entre dientes. Aporrear. Oh, el momento inesperado y tierno golpe. Ella me atrapó esa vez. Trata de no guardarte detalles tan críticos después de pedirme que haga algo tan importante como evolucionar, niña, me amonestó mi madre, necesito saber para tomar la mejor decisión para la colonia. Me froté la cabeza dolorida y asentí. Eso fue justo, me lo merecía. Al presionarla para que evolucionara y luego mantener los detalles de las crisis que se acercaban a la colonia, antepuse mi propio miedo a ser golpeado a los intereses de la colonia. Una cosa egoísta que hacer. Tendría que deshacerme de ese hábito si no quería decepcionar a mi familia. Me moví para escabullirme de la cámara de la reina con lo que quedaba de mi dignidad intacta y cuando salí, la voz de la reina sonó detrás de mí. Buena suerte, niño, contamos con tu éxito. Ante sus palabras, una emoción imprevista brotó dentro de mí y aceleré el paso, incapaz de responder al afloramiento de sentimiento, huí de él. No sabía qué decir, cómo expresarlo. No estaba acostumbrado a que contaran conmigo de esta manera. No estaba acostumbrado a que confiaran así. Tener personas que me importan y en las que confío, me importan y confían en mí a cambio. Mi familia en mi vida pasada, si es que merecían la palabra familia, nunca me dieron esto, nunca me aceptaron como me aceptaron aquí, ciertamente nunca se involucraron ni confiaron en mí. No me gustaba insistir en mi vida pasada, sentía entonces, como siento ahora, que mucha gente lo pasaba peor que yo. Pero me parece un poco loco que tuve que renacer como una hormiga monstruosa para finalmente poder sentir este sentimiento de pertenencia. Ga.
No puedo manejar estas emociones. Necesito canalizarlos hacia algo constructivo, como matar a mis enemigos y deleitarme con su biomasa. New Krinis me había acompañado en el viaje, sus pequeños tentáculos se aferraban a mi espalda mientras subía por las paredes. Date prisa, Timmy. Llamé al gran simio, sacándolo de su sueño. Se había estado despertando lentamente cuando salí de la cámara, pero ahora se me había acabado la paciencia. Comer, dormir y pelear era todo lo que le preocupaba. Vamos a pelear cosas, por cierto, grité. Oh. Escuché una exclamación de sorpresa y en momentos se vio al simio gigante trepando por los túneles, sus gruesos dedos aferrándose a las paredes mientras subía. Es hora de ir a visitar el pueblo y luego dirigirse al frente. Necesitábamos eliminar a la horda y debíamos comenzar lo antes posible. Capítulo 326. Consulta. Lleno de energía y un creciente sentido de propósito, me lancé fuera de la colonia y al aire libre de Pangea, mi nuevo mundo. Krinis, Timmy y yo nos movimos con deliberada prisa y nos dirigimos hacia el pueblo. Antes de pasar a la línea del frente y comprometernos con las actividades de la colonia allí, quería tomarme un momento para ver cómo está el pueblo. Me pregunto cómo la gente de allí se mantiene unida con la amenaza de una muerte horrible y una fatalidad que pesa sobre sus mentes. La colonia ha estado bien, las hormigas son un grupo tranquilo cuando te pones manos a la obra. Realmente solo responden con poderosa emoción cuando defienden o sirven a la colonia. La amenaza de muerte no pesa particularmente en sus mentes en absoluto. Rasca eso. La amenaza de muerte es algo así como una atracción para la mayoría de ellos. Pensando en Leroy no puedo evitar estremecerme por dentro. Ese imbécil es solo un ejemplo particularmente celoso del flagrante desprecio que las hormigas tienen por su propia seguridad, pero representa una actitud que aún prevalece entre los trabajadores, a pesar de mis intentos de erradicarla. No hay uno solo de ellos que no se arrojaría felizmente a las fauces de un enemigo si pensaran que beneficiaría a la colonia de alguna manera, lo único que los detiene son mis instrucciones en sentido contrario. La gente del pueblo no tiene ese tipo de dedicación, al menos, me sorprendería mucho si la tuvieran. Sería bastante inquietante si lo hicieran. Esperemos que no entren demasiado en pánico. Enid maneja muy bien allí y estoy seguro de que Morrelia, a su regreso, podría inyectar un acero en la espalda de las personas allí. No puedo imaginarla tolerando ni la más mínima señal de vacilación. Cuando llegamos al pueblo me sorprende un poco ver que mis expectativas de pánico y miedo no se han manifestado. De hecho, los aldeanos parecen estar tranquilos, decididos y concentrados. Hay mucha actividad en el pueblo, sin duda, pero hay una tranquila determinación en el aire que le da a la gente una sensación de control. Los niños corren de aquí para allá, cargando equipos, materiales de construcción, pasando mensajes, mientras que los adultos se dedican a todo tipo de trabajo. La herrería ha sido terminada y hombres y mujeres ejercen su oficio adentro, sus caras iluminadas desde abajo por el cálido resplandor del metal caliente que están golpeando para darle forma, haciendo clavos, espadas y creo que puedo ver un hacha. En otro edificio recién erigido puedo ver lo que parecen ser bowyers en el trabajo, sus manos tallando duelas con movimientos largos y suaves, tallando la madera en los arcos de madera curvados que he visto en las manos del equipo de Morrelia. Solo puedo suponer que esos son el tipo de arco predominante en uso en el área. Luego están las personas que practican, que parece ser toda la población adulta de la aldea que actualmente no se dedica a recolectar alimentos o fabricar armas de guerra. En puntos de todo el pueblo, casi un pueblo pequeño ahora, con la cantidad de casas y otros edificios que se han erigido en el tiempo que he estado fuera, los aldeanos que supongo que son los más eruditos y hábiles entre ellos están liderando grupos a través de ejercicios y prácticas básicas de combate utilizando armas de entrenamiento rudimentarias. Los aldeanos, lejos de rehuir las habilidades marciales que están aprendiendo, solo expresan una feroz determinación y concentración en sus rostros. Moviéndome de un grupo a otro, puedo ver una cara nueva, un hombre de aspecto un tanto rudo que ubicaría en algún lugar de sus veintes. Cada vez que llega a un nuevo equipo, hace una pausa para mirar y corregir la forma de la gente y ladra algunos consejos antes de pasar a... Estas personas me están dando vibraciones muy intensas. No tienen frío. Con Krinis en mi espalda y Timmy de pie a mi lado, hago una vista conspicua y no pasa mucho tiempo antes de que los aldeanos me vean.
Una onda pasa por el abarrotado centro de la ciudad mientras la gente da cogazos a sus vecinos, puedo ver muchos dedos levantados, apuntando en mi dirección y no pasa mucho tiempo antes de que todo el pueblo se detenga cuando todos los hombres, mujeres y niños se han detenido. Para mirarme. Suspiro. También puede terminar con esto. Tenía la esperanza de que la obsesión que la gente de aquí tiene conmigo se desvanecería con el tiempo, pero gracias a los esfuerzos interminables de Bane y los miembros de su pueblo, parece estar empeorando. A medida que me muevo hacia el pueblo puedo ver todo lo que sucede, los susurros, los señalamientos, las miradas llenas de reverencia. Los hombres y mujeres del pueblo me miran como si estuvieran mirando una montaña robusta que los cobije del viento aullador, o un gran árbol que los proteja del azote de la lluvia. Espera un segundo. Tienen tanta confianza para enfrentar esta crisis porque creen que los voy a salvar. Seguro que no están tan locos. ¿Qué tipo de ser humano depende de un maldito monstruo o hormiga para abalanzarse y salvar el día? Eso no puede ser saludable. Sin mencionar que no necesito esta presión en mi vida. Salvaos, maldita sea. Ve a molestar a Morrelia y haz que te salve, es bastante fuerte. Descontento y un tanto incómodo, me dirijo al centro del pueblo y espero a que Enid aparezca. Por lo general, tan pronto como aparezco, envían a alguien corriendo a buscarla o, en un escenario menos óptimo, buscan a Bane. Tolero los murmullos y las miradas ardientes mientras espero, mis antenas se mueven de un lado a otro hasta que decido comenzar a limpiarlas, solo para tener algo que hacer. En el momento en que levanté mi pata delantera, la multitud que se había estado reuniendo silenciosamente a mi alrededor en un círculo suelto jadeó como uno solo y saltó hacia atrás, congelando mi corazón en mi tórax por un momento. No me asusten así, gente. Solo intento mantenerme limpio. Afortunadamente no pasó mucho tiempo antes de que vi a Enid, corriendo a través de la multitud que se apartó de mala gana para dejarla pasar. Hola, Enid, la saludé una vez que establecí el puente mental. ¿Cómo han estado las cosas aquí en el pueblo? Enid frunció el ceño ante mi tono ligero. Una horda interminable de monstruos está a punto de descender sobre nuestras cabezas, liderada por un vicioso hechicero Carmodo, y anclada alrededor de un monstruo centenario, legendario por su maldad. Difícilmente creo que este sea el momento para la ligereza, Anton, y Enid dijo malhumorada. Cuando lo pones así, murmuré, le quita luz a la situación. Enid suspiró, como si el peso del mundo estuviera presionando sus hombros. Lo siento que no he dormido en semanas, se disculpó, pensar que tendría que trabajar tan duro en mi vejez. Me duelen los huesos, te lo digo, y todavía hay mucho por hacer. No hay problema, la disculpé, las cosas han estado un poco agitadas durante el último tiempo, no hay duda de eso. Miro alrededor. No veo ninguna señal de Morrelia. ¿Ha llevado gente a la mazmorra? Enid asintió. Ella ha estado llevando gente hacia y desde el calabozo desde que regresó. No creo que tenga la intención de detenerse hasta que llegue la horda. Puedo entenderlo, cada nivel cuenta en este punto, pero me preocupa que se esté esforzando demasiado. Dile que creo que debería tomarse un descanso en algún momento, le aconsejé. Enid me lanzó una mirada divertida y curiosa. ¿Crees que te escuchará? Preguntó incrédula. Ella podría, me encogí de hombros, otra mano en la balanza podría empujarla lo suficientemente fuerte como para que descanse un poco. Enid asintió lentamente antes de desviar la conversación. Ha habido mucha actividad en la colonia durante el último día. Tantas hormigas han dejado el nido. Parecía haber algún tipo de trasfondo en lo que dijo, pero no pude leerlo por mi vida. Hemos estado enviando un grupo de avanzada. Tenemos la intención de intentar reducir el número de la horda tanto como sea posible antes de que lleguen. Yo mismo me dirigiré allí en breve. El alivio cubrió el rostro de Enid solo para ser seguido rápidamente por la preocupación. ¿Estarás a salvo ahí fuera? No subestimes a los Carmodo, son antiguos y astutos sin medida. Eso aumentó mi curiosidad. ¿Has tenido que lidiar con ellos antes? Ella asintió. Cuando mi empresa comercial alcanzó su punto máximo, traté con uno de sus conclaves de magos como agente de importación y exportación para ellos en Liria. ¿Algún consejo para mí? Pregunté con esperanza. La anciana me miró, la preocupación arrugando su frente. No los subestimes, me advirtió. Son inteligentes como látigos y muerden el doble de profundo. Capítulo 327. El cuartel general de avanzada.
Tomó un buen viaje antes de que pudiéramos llegar a la primera área de preparación en el camino entre el nido y la dirección anticipada en la que viajaría la horda. Un flujo constante de trabajadores corría de un lado a otro en largas filas, trayendo información al nido o regresando para los períodos de descanso designados. Me pareció curioso que incluso con sus sentidos e inteligencia mejorados, que eliminaron la necesidad de que las hormigas se movieran directamente sobre un sendero como lo harían las hormigas normales en la Tierra, todavía eligieron hacerlo. El resultado fue que me obsequiaron con la vista de cientos de hormigas del tamaño de perros grandes que se apresuraban en largos senderos, una tras otra. La principal diferencia entre esto y mirar un rastro de hormigas en la tierra, además del tamaño, por supuesto, es que podía escuchar la charla entre los trabajadores mientras corrían. Sigue así. Corre fuerte. Tenemos esto. Empuja, empuja, empuja. Tanto trabajo por hacer, no hay tiempo para reducir la velocidad ahora. Levante esas garras. No olvides que tienes 6 patas, no 2 como un humano. Eso significa 3 veces el trabajo. Trabaja duro por la colonia. Por la colonia. Sin fin. Supongo que una de las ventajas de no tener que respirar para poder hablar es que no importa lo rápido que corran o lo cansados que estén, pueden hablar continuamente. Fue interesante escucharlos animarse unos a otros mientras corrían, hasta el punto de que no estaba seguro si estaba escuchando hormigas monstruosas o una clase de spinning en un gimnasio. No tengo ninguna duda de que si Vibrant estuviera aquí, estaría gritando con entusiasmo y animando a los trabajadores por sus gloriosas hazañas y mayores esfuerzos. Tengo muchas ganas de ponerme al día con Vibrant cuando llegue al frente. Por lo que entiendo, decidió quedarse atrás con sus seguidores dedicados para hacer un esfuerzo por cumplir con los requisitos de comida de la colonia antes de dejar el nido para unirse a nosotros aquí. Tengo la sospecha de que la cuota de alimentos se verá afectada mucho más rápido de lo que nadie anticipó. Con Vibrant preparado para el trabajo, se hará a la velocidad de la luz, lo que solo puede ser algo bueno. Cuanto más rápido se haga, más pronto esos soldados podrán llegar al frente y ayudar con nuestra campaña aquí para socavar a la horda, y los que se quedaron atrás para cazar acumularán más alimentos, lo que se sumará a la reserva que habrá sido amasado si las cosas salen como creo que lo harán. Es posible que la producción de huevos no disminuya mucho durante esta crisis, lo que nos pondrá en una mejor posición si realmente logramos salir adelante. Mis mascotas y yo finalmente llegamos al área de preparación donde se ha estado reuniendo el liderazgo de la fuerza de asalto mientras se elaboran planes más concretos, se envían exploradores y se realizan los preparativos preliminares para una emboscada. Aunque no hay mucho que ver. Cuando llegué, me lo habría perdido si no hubiera estado siguiendo un rastro de olor. Los trabajadores habían excavado un mini nido en el suelo, pero con el interés de ocultarlo tanto como fuera posible, habían hecho un buen trabajo esparciendo la tierra suelta y sacándola del sitio mismo. Un gran agujero en el suelo era la única señal del nido, de 1 metro de ancho, demasiado pequeño para Tindy y un poco apretado para mí, para ser honesto. Dejé a Tindy y Crinis arriba por el momento y me sumergí verticalmente en el túnel. La relativa calma de la superficie dio lugar a una ráfaga de actividad bajo tierra a medida que las obreras trepaban unas sobre otras mientras se apresuraban a realizar sus tareas, ampliando el tamaño del nido, excavando túneles laterales y entradas secretas para poder entrar y salir sin problemas. Siendo visto. El enamoramiento fue un poco claustrofóbico para mí, no tenía una mentalidad de hormiga adecuada sobre cosas como el espacio personal, por lo que tener hormigas y suciedad en mi cara constantemente hizo que moverme fuera un poco desorientador, incluso mientras intentaba seguir los rastros de olor. A la sala de planificación. Cuando lo logré, estaba bastante alterado y muy agradecido de entrar en una cámara que contenía un poco de aire libre y solo un par de hormigas. Bienvenido, mayor, me saludó Víctor el general, es bueno ver que llegaste al frente a tiempo para la primera emboscada. Eso llamó mi atención. ¿Ya estamos listos para una emboscada? ¿Tenemos siquiera ojos en la horda? Víctor negó con la cabeza. Nuestros exploradores más rápidos han sido enviados para localizar a la horda, pero aún no han regresado. Esperamos que se pongan en contacto con la horda mañana y luego regresen. Por supuesto, eso está condicionado a que la horda viaje por el sendero de piedra que usted nos ha descrito. Camino, Víctor. Se llama Camino. Ella agitó sus antenas desdeñosamente. Una extraña convención humana, no importa. Hemos enviado trabajadores para explorar y preparar el terreno por delante, ven y mira.
Víctor me llevó a un rincón de la habitación donde podía ver vagamente que se había preparado un área plana elevada, cuya superficie había sido tallada en una apariencia de terreno. Pude ver caminos, pequeños edificios sorprendentemente detallados para representar lo que creo que son pueblos. Midum estaba allí, así como la aldea humana y creo que una colina redondeada para representar el nido principal de la colonia. Creo que eso haría que este agujero excavado en el suelo aquí sea la base avanzada que ocupamos actualmente. Esto está extrañamente bien hecho, Víctor. ¿Obtuviste algún tipo de habilidad para esto? Pregunté, desconcertado. El general asintió. Sloan y yo pensamos que sería importante para nosotros tener una forma de visualizar la información de posición y el terreno. Después de chocar nuestras mandíbulas durante un tiempo, se nos ocurrió esto. Ella hizo un gesto hacia su elaborado mapa con orgullo. Tuvimos que comprar algunas habilidades para que funcionara: visualización mental y modelado de la Tierra. Interesante. Esencialmente, una habilidad de tipo tallado para poder moldear la Tierra en las formas que querían, lo que ayuda a explicar el alto nivel de detalle en las formas de la Tierra. Supongo que la visualización mental los ayuda a formarse una imagen en sus mentes de lo que saben, ayudándolos a poder elaborar estos pequeños mapas de guerra. Cosas inteligentes. Muy útil. Este tipo de mapas van a ser muy útiles para planificar nuestra estrategia. Buen trabajo, Víctor. Movió las antenas, satisfecha de que sus esfuerzos fueran valorados. Supongo que algunas de las otras hormigas posiblemente habían dudado del valor de esta vía de desarrollo, pero como exhumano, sabía que iba a dar sus frutos. Me alegro de haber hecho de los generales una evolución directa de la casta de los soldados. No íbamos a necesitar muchos de ellos, ciertamente no en el área de planificación, pero Sloan y Víctor habían demostrado que tener algunos soldados con una cabeza decente sobre sus hombros para liderar el camino era una sabia decisión. A veces me preocupaba que los soldados, que tenían la estadística de astucia más baja de todas las castas, tuvieran dificultades para realizar sus tareas correctamente, pero con los generales salpicados en la mezcla, ayudándolos a mantenerse en el camino correcto, se habían desempeñado bien. Lo cual es mejor, ya que pronto se someterían a una prueba seria. Tengo algunas cosas que podemos agregar a tu mapa, Víctor. Entonces será mejor que me dirija hacia las líneas del frente. Seré mucho más útil allí arriba ayudando a cavar en lugar de sentarme aquí jugando con mis garras. Capítulo 328. La primera emboscada. Me acurruqué debajo de la tierra con mis hermanos. El estrecho túnel era claustrofóbico por decirlo menos, el techo colgaba bajo sobre mi cabeza y saber lo delgado que era no ayudó a mis problemas de espacio. Mi habilidad para excavar me transmitió la conciencia de que el túnel era estructuralmente sólido, pero por alguna razón no ayudó. Tal vez solo estaba nervioso por la próxima emboscada y mi nerviosismo estaba buscando una salida. Los exploradores a cada lado de mí no parecían nerviosos en lo más mínimo. Tranquilo y sereno, sin moverse en absoluto, de verdad. Estaban inmóviles como rocas mientras esperaban la señal para comenzar. Se habían necesitado 2 días de sólido esfuerzo para preparar el primer campo de emboscada. Tuvimos que correr mucho para llegar aquí, solo para descubrir que los trabajadores que habían sido enviados antes ya habían estado trabajando duro durante horas y su progreso era asombroso. Asumimos que la horda continuaría siguiendo el camino hacia el sur y con ese pensamiento, los generales habían planeado que la primera emboscada se llevara a cabo lo más lejos posible del nido de origen, mientras aún le daban tiempo a la fuerza laboral para preparar el terreno. Las hormigas estaban especialmente motivadas, sin embargo, mis hermanos se habían lanzado al trabajo de excavación con tanto celo que cuando mis mascotas y yo llegamos, el suelo ya estaba lleno de trampas. Los trabajadores y soldados se pusieron a trabajar en el bosque cercano, tomando ramas y talando árboles lejos de la vista del camino y cortándolos en estacas con sus afiladas mandíbulas, que luego llevaron a las trampas y las enterraron en el fondo. Otros habían estado ocupados cavando túneles para nuestras avenidas de emboscada. El área se veía febril con actividad y las hormigas corrían por todas partes y la suciedad volaba por el aire en docenas de lugares a la vez. Había sido un desastre tal que realmente pensé que no había ninguna posibilidad de que lográramos tener todo preparado y luego limpiarlo antes de que llegara la horda. Fui un tonto al dudar de mis hermanos. Antes de ocupar mi lugar aquí dentro del túnel, pude observar un tramo impecable de camino empedrado y un bosque idílico. Ni rastro de las docenas de trampas con púas o de hormigas asesinas escondidas por encima y por debajo del suelo.
Empezar a cargar, llegó un mensaje susurrado detrás de mí e inmediatamente comencé a enfocar mis tres mentes en mi glándula de maná gravitacional. Tenía la esperanza de que Garralosh y el lagarto Carmodo no pudieran sentir la acumulación de maná si estaba escondido debajo del suelo. Fue por esa razón que me coloqué varios metros atrás de la entrada cubierta de nuestro túnel, en un intento de colocar un buen trozo de tierra entre el enemigo y yo mientras la bomba de gravedad tomaba forma. Garras cruzadas, funcionó. Saqué mi maná a un ritmo constante. No me preocupaba agotar mi núcleo ya que la colonia había extendido un túnel desde la entrada de la mazmorra más cercana hacia el cuartel general de avanzada. No era mucho, pero fue suficiente para que Timmy, Krinis y yo pudiéramos recargar después de nuestra caminata hacia el norte. La bomba de gravedad se hizo más densa a medida que pasaba el tiempo y seguía alimentándola con maná a un ritmo constante. Sin cambios, continué cargando. Vino el mensaje detrás de mí. Ningún cambio en el comportamiento de la horda, ninguna señal de que mi hechizo haya sido detectado. Todo bien hasta ahora. Espero que las hormigas que vigilaban a la horda desde arriba se mantuvieran ocultas. Sin saber exactamente cómo funcionaba la adivinación, habíamos tratado de asegurarnos de que todos los miembros de nuestra colonia estuvieran lo más ocultos posible. Cada uno de ellos estaba metido en una madriguera o trinchera de algún tipo, oculto desde arriba de tal manera que una vista desde el cielo no podría encontrarlos. Cuanto mayor era la densidad de la bomba de gravedad, más demandaba mi atención y menos pensamientos extraños podía permitir. No quería revelar la emboscada haciéndome estallar, eso sería menos que ideal. Liberar cuando esté listo, transmitió el mensajero detrás de mí. Las palabras y su significado susurraron alrededor del exterior de mi conciencia, mi atención se centró en el potente hechizo que estaba tejiendo como si fuera el agujero negro al que se parecía. Debido a la habilidad de meditación, mi enfoque era lo suficientemente fuerte como para registrar el significado de las palabras y poder actuar. Ese mensaje significaba que el enemigo estaba en posición y podía desatar mi bomba de gravedad cuando estuviera lista. La ventana de tiempo era bastante estrecha aquí, así que tuve que moverme con prisa. Una pierna a la vez me empujé hacia adelante, acercándome a la entrada disfrazada con cada movimiento. A cada lado de mí, las hormigas exploradoras empujaban hacia arriba, asegurándose de permanecer un poco detrás de mí en todo momento, para que no quedaran atrapadas en la liberación del hechizo. La masa negra giratoria de la bomba de gravedad me consumía ahora. Las energías turbulentas amenazaban con salirse de mi control en cualquier momento y solo mi voluntad de hierro y mentes poderosas trabajando en conjunto pudieron contenerlo. Con una embestida repentina, me propulsé fuera de la abertura, la hierba y las ramas que se usaban para ocultar la entrada salieron disparadas, y tan pronto como puse los ojos en el enemigo, desaté su perdición. ¡Oh! La bomba de gravedad cobró existencia y anunció su presencia con el ya familiar chillido del viento. El mismo aire que nos rodeaba pareció diluirse cuando el hechizo se dirigió hacia las masas de monstruos que componían la horda. Con el hechizo liberado y ya no requiriendo mi enfoque constante, dirijo mi atención más completamente a la variedad de monstruos que se acercan a mi posición, monstruos que están a punto de tener un día muy malo. Como un manto de zombies, las filas silenciosas de la horda de Garralosh avanzan a paso lento por el camino. Desde mi punto de vista, asomando por el túnel de techo bajo que habíamos excavado en una colina baja, la horda se extiende ante mí por las llanuras. No puedo distinguir a la bestia a esta distancia, asumo que está en la parte trasera de la horda, y para ser honesto, estoy agradecido. Si los soldados regulares tuvieran que lidiar con su aura aplastante, no estoy seguro de cómo les iría. La bomba de gravedad se estrelló contra las filas masivas de la horda y se expandió a su tamaño completo, la furiosa atracción de la magia arrastró a los monstruos a sus muertes silenciosas y fueron aplastados en un instante. El sonido de Gandalf pronunciando las notificaciones del sistema resonaba en mi mente una y otra vez. ¿Has matado? ¿Has matado? ¿Has adquirido experiencia? ¿Has adquirido experiencia? ¿Has matado? Girándose en su lugar, la bomba de gravedad continuó arrastrando a más monstruos involuntarios a sus profundidades, todo sonido dominado por el interminable aullido del viento. Antes de que se disipara el derrame, se lanzó la emboscada. Llamadas a salir de sus escondites por el sonido penetrante del aire devorado por mi hechizo, las hormigas soldados salen de sus escondites, excavan túneles en las colinas bajas circundantes y, como una sola, se vuelven para presentar sus distritos comerciales al enemigo. Esta es una convención de negocios.
A medida que el hechizo continúa causando estragos entre el enemigo, cientos de hormigas liberan chorros de ácido que caen, quemando a todos los monstruos que tocan. Los exploradores a mi alrededor son súper impresionantes, sus ráfagas de ácido tienen un alcance tremendo, se arquean mucho más allá de las de los otros soldados, arrojando su temible carga útil de ácido profundamente en la horda. Correcto. Yo también estoy destinado a hacer eso. Gandalf continúa parloteando en mi oído con notificaciones mientras presento la temible batería que guardo en mi bolsillo trasero y desato la muerte líquida en la horda. Pou. 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 Mi propio ácido llovió cuando la bomba de gravedad parpadeó y desapareció. Cuando el hechizo desapareció, el enemigo pareció despertarse, como si fuera una bestia que acababa de recibir un puñetazo en la cara. La horda pareció parpadear ante nuestro asalto, luego se recuperó con un rugido y cargó hacia adelante. Entonces aparecieron Timmy y Crinis. Capítulo 329. La primera emboscada parte 2. Cuando las oleadas de monstruos comenzaron a avanzar para atacar a las molestas hormigas que los atormentaban desde las colinas bajas que los rodeaban, Timmy salió de su escondite, chisporroteando con electricidad. Él había estado escondido mucho más cerca de la horda que yo, y me tomó algunas instrucciones extremadamente directas y detalladas antes de que yo estuviera preparado para permitirle acercarse tanto al enemigo. El plan dependía de que él no se lanzara en medio de una horda de decenas de miles de monstruos, como estoy seguro de que estaría encantado de hacer. Hablando del plan, tengo que hacer mi parte. Mis subcerebros aprovecharon bien el tiempo que estaba disparando ácido y di los toques finales a la construcción básica de transformación de afinidad con el agua y me di la vuelta, ya bombeando maná de agua que tejí en un camión de agua no comprimida. Justo frente a mis mandíbulas, una manguera contra incendios como un chorro de agua brotó y llenó el aire con un fino rocío. En el rango en el que estaba, todavía a unos buenos 30 metros de los primeros monstruos de la horda, el cañón de agua no comprimida no iba a causar ningún daño. En el mejor de los casos, podría derribar a algunos monstruos. Pero ese no era el punto. Cuando el agua comenzó a caer sobre los enemigos que cargaban, Timmy gritó su desafío y empujó sus manos canosas hacia adelante, desatando su rayo. El enemigo, ahora cubierto por una fina capa de niebla que continué lanzando, demostró ser deliciosamente conductor. Y cuando Timmy lanzó rayos gemelos de puro relámpago sobre ellos, instantáneamente se frieron. Y no hemos terminado. Desde mi punto de vista elevado puedo espiar algunos parches de sombra oscurecida entre las masas agitadas de monstruos de bajo nivel. Es hora de que Crinis comience su oscuro trabajo. Mientras Timmy continúa rugiendo y descargando cantidades ridículas de electricidad, electrocutando a un gran número de monstruos, oscuros tentáculos comienzan a emerger del suelo, lentamente al principio, luego con velocidad creciente. Lo primero que los monstruos saben es cuando varios de ellos son envueltos repentinamente por miembros oscuros tan gruesos como un brazo humano. Luego, los tentáculos se flexionaron, cambiaron y permitieron que sus púas siguieran con su espantoso negocio. Momentos después de haber agarrado a sus primeras víctimas, una lluvia de sangre y biomasa comenzó cuando desmembró a los monstruos y sus tentáculos comenzaron a agarrar nuevos objetivos incluso cuando más miembros temidos comenzaron a surgir del suelo oscuro. Crinis se encuentra actualmente en un túnel muy pequeño y estrecho que la ha llevado directamente debajo del enemigo, 5 metros bajo tierra. Con la ayuda de su magia de sombra y Shadow Eye, puede extender su sentido de maná a través de las sombras y ver sus objetivos, claros como el día. El resultado final es la carnicería inquietante que estoy viendo ante mí. Con mis dos mascotas trabajando en áreas separadas hacia el frente de la horda, la carga que se había estado acumulando se ha estancado, pero no por mucho tiempo. Los exploradores y los soldados de los alrededores continuaron vertiendo ácido tan rápido como pudieron y la mayoría se quedó sin jugo. La batalla solo ha durado un minuto en este punto, pero es casi la hora de organizar la retirada. Justo cuando estaba pensando en eso, Timmy se quedó sin energía, la electricidad que brotaba de él parpadeó y se apagó, lo que provocó que rugiera de frustración y rabia. Quería pelear, lo entiendo, pero estaba bajo las instrucciones más estrictas para este compromiso. Una vez que se quedó sin jugo, tuvo que dar la vuelta y retirarse por el túnel del que había salido. Claramente infeliz, Timmy hizo exactamente eso y liberé un nudo de tensión en mis entrañas. Hice todo lo que pude para asegurarme de que no arruinaría las cosas tirando su vida por la borda, pero Timmy tenía una manera de hacer las cosas difíciles.
No estaba seguro de haber hecho lo suficiente hasta que lo vi desaparecer bajo tierra. Crinis continuó su carnicería sin cesar mientras 20 tentáculos agarraban y desgarraban monstruos que parecían estar completamente intimidados. Supongo que sus habilidades para inspirar miedo estaban dando sus frutos, ya que no parecía que nadie quisiera intentar golpearla. Con Tim retirándose, el resto de las hormigas hizo lo mismo, girando y desapareciendo en sus túneles, sin dejar rastro de la fuerte fuerza de asalto de cientos que había golpeado a la horda desde lejos hace solo unos momentos. Con las hormigas desaparecidas, las extremidades de Crinis se retrajeron bajo la tierra, abofeteando a algunos monstruos al salir y la horda se quedó mirando en silencio a sus ensangrentadas primeras filas. No duró, por supuesto. Con un rugido, la horda avanzó, desesperada por desgarrar a las hormigas, que se habían burlado de ellas momentos antes, en pequeños pedazos y pisotear lo que quedaba. Surgieron hacia el exterior, en docenas de túneles ahora abiertos. Podía sentir su calor, agitando el aire mientras se hundían en mi propio túnel, mordiéndome los talones. Tal como lo habíamos planeado. Los túneles eran estrechos, con techos bajos y espacio limitado. Aparte del túnel excavado para Timmy, los monstruos más grandes no podían pasar y, de hecho, eran en su mayoría ciempiés y conejos los que me perseguían a mí y a mi fuerza de artillería exploradora. Huimos por el túnel durante 50 metros antes de girar repentinamente. Esta sección del túnel se abría a una pequeña cámara y una fuerza de soldados ya estaba en posición, dispuestos en forma de U, listos para recibir a nuestros perseguidores. Cuando la avalancha de monstruos entró corriendo en la cámara, se encontraron rodeados por todos lados por las mandíbulas de las hormigas enojadas. Y cuando digo todos los lados, realmente me refiero a todos los lados. El enemigo se vertió directamente en la boca de la U, poniendo soldados a su izquierda y derecha, pero no fue solo eso, los soldados se aferraron al techo y también a las paredes, formando una pared literal de mandíbulas que rompieron la primera ola de monstruos aparte. Tomé la peor parte de la carga, anclándome en el centro de la formación y permitiendo que los golpes ineficaces de los monstruos más débiles rebotaran en mi glorioso caparazón de diamantes. Bloqueados por los estrechos túneles, la horda fue incapaz de hacer frente a nosotros con su superioridad numérica, sus propias pérdidas obstruyeron el espacio mientras intentaban forzarse hacia adelante solo para lanzarse a un campo de ataques de mordida. Batallas similares estarían teniendo lugar en varios túneles en este momento, una oportunidad para que las hormigas infligiéramos más bajas al enemigo sin arriesgarnos mucho. El único truco que tuvimos que resolver fue cómo desconectarnos. Quebrar. Quebrar. Agité mis mandíbulas desapasionadamente mientras mis hermanos a mi alrededor hacían lo mismo. Las oleadas de enemigos parecían no tener fin y por cada monstruo que derribábamos, otro se abría paso hasta que la cámara se llenaba con la biomasa de los caídos. Lástima que no tendríamos la oportunidad de comerlo. Después de 5 minutos de este brutal combate, un escalofrío recorrió a las hormigas cuando recibimos la señal tácita. Como uno solo, retrocedimos cuando con un rugido el túnel frente a nosotros se derrumbó, ahogando al enemigo en toneladas de tierra en segundos. El profundo golpe de la tierra al caer fue seguido por un escalofriante silencio cuando la furiosa batalla llegó a su fin con repentina finalidad. La primera emboscada había terminado. Con suerte, a los otros túneles les habría ido tan bien como a nosotros, en cuyo caso el ataque habría sido un éxito rotundo. Miles de monstruos muertos, con suerte muy pocos soldados perdidos. Fue un buen comienzo. Capítulo 330 Reflexiones. Fui bendecido muchas veces porque tales eventos ocurrieron, no solo en mi vida, sino en mi vecindad, permitiéndome participar directamente en los magníficos triunfos que ocurrieron. Pero eso no es lo que más valoro, lo que más me alegró. La comprensión que se me concedió superó con creces cualquier otra consideración en términos del impacto que tuvo en mi vida y la dirección que tomé. ¿Qué es el sistema? La intervención divina, diría la mayoría, ciertamente en los reinos humanos donde la Iglesia del Camino está más arraigada. Un poder que se otorgó a los sabios para que puedan defender la luz de la civilización del mal y templarse en la batalla, para que puedan demostrar que son dignos. ¿Qué es la mazmorra? Providencia, dirían. Un lugar de prueba, donde los dones del sistema deben desarrollarse hasta su cumplimiento, para que los dignos puedan ser discernidos y recibir su merecido. Ese era el camino. Pero se me mostró que no era así.
Incluso ahora estoy sorprendido de que no me sacudió más. Había sido diligente y fiel toda mi vida, formado en el sacerdocio con tal celo que me había graduado 2 años antes que mis compañeros. Los maestros del Templo de los Caminos en Croninheim habían anticipado grandes cosas de mí, pero ni siquiera ellos podrían haber anticipado los conocimientos que obtendría. Se me mostró un nuevo camino, un camino diferente. Las depredaciones y depravaciones de la Iglesia la habían cegado a la verdad del mundo en el que vivíamos. ¿Qué es el sistema? Una herramienta, nada más. Una herramienta para ser agarrada por manos fuertes y empuñada por cada individuo para forjar su propio camino. La mazmorra no es de lo divino, sino de la tierra. Es una herramienta, nada más. Perdí un brazo para vislumbrar la verdadera divinidad, esa criatura que forjó un camino de compasión, de compartir, de protección y de pureza con las herramientas que otros hicieron objeto de su culto. Por esa bendita realización, fui abatido por manos mortales, solo para ser elevado por los vientos de lo divino. Extracto de El camino reforjado por Vein Nalijik el apóstata. Tungstand, Víctor y Mendant estaban acurrucados en una pequeña cámara esperando la próxima ronda de informes de exploración del frente. Parece que la emboscada salió según lo planeado, le ofreció Mendant a su hermano. Víctor desechó el cumplido con una antena perezosa y continuó chasqueando las mandíbulas con irritación. ¿Qué tiene de malo que la batalla vaya como queríamos? Suspiró Tungstand, desconcertado por la actitud mostrada por uno de los dos generales del consejo. ¿No se supone que eso es algo bueno? Víctor chasqueó las mandíbulas unas cuantas veces más antes de centrar su atención en sus dos hermanos. La emboscada salió bien, admitió, pero esperaba sobre todo obtener alguna respuesta de Garralos o la criatura lagarto. Esos dos son las mayores amenazas para nosotros y no tener ni idea de lo que podrían ser capaces de hacer es preocupante. Tal vez no pudieron hacer nada. Tal vez los golpeamos demasiado rápido para que pudieran responder, sugirió Mendant. El pequeño sanador había pasado las últimas horas atendiendo a los heridos que habían regresado a la posición de reserva. La emboscada se había llevado a cabo con sorprendentemente pocas bajas, pero los soldados que habían luchado en los túneles habían sufrido muchas heridas. A pesar de que la balanza se había inclinado tanto a su favor, era inevitable que perdieran algunas patas, que se cortaran algunas antenas aquí y allá. Los pocos soldados que realmente perecieron simplemente tuvieron mala suerte. Víctor chasqueó las mandíbulas burlonamente. Los golpeamos rápido, pero dudo que fuera tan rápido. Por la inteligencia que tenemos, nos han dicho que el Carmodo debe ser considerado un lanzador de hechizos más grande que el mayor en varios grados. Me niego a creer que una criatura así sería incapaz de devolvernos el golpe de ninguna manera. Entonces, ¿qué estás sugiriendo? Inquirió Tungstand, exasperado. Le gustaba trabajar con piedra y tierra, materiales de hormigón que se comportaban como debían. Los generales y los soldados tomaron tantas variables en sus garras que parecía ridículo. ¿Cómo se suponía que ibas a adivinar la mente del lagarto gigante? No estoy seguro, dijo Víctor y Tungstand se desplomó en el suelo. Mendant fue más paciente. Veamos qué tienen que decir los exploradores antes de seguir discutiendo, sugirió. Las tres hormigas permanecieron en un silencio amistoso mientras esperaban. Los 20 miembros de la primera generación ya no solían estar juntos en la misma habitación, pero disfrutaban bastante de la compañía de aquellos que habían nacido junto a ellos. Las únicas hormigas que recibieron las enseñanzas directas de las mayores además de Vibrant, habían pasado por mucho juntas y esos lazos aún se mantenían. Fue la propia Witch quien vino a informar, entrando corriendo en la cámara sin que pareciera tener prisa de ninguna manera, lo cual era su talento especial. ¿Esperando a mi pequeño yo? Will se rió. ¿Seguramente tienes mejores cosas que hacer? Víctor no estaba de humor para frivolidades. Dame el informe, explorador, dijo. ¿Cuántos de mis soldados murieron hoy? No muchos. Will se encogió de hombros. Rara vez tendrás una pelea mejor que esta. La exploradora se acomodó sin prisas antes de comenzar a hablar de nuevo. Nuestro último informe muestra que los elementos de la horda que habían estado persiguiéndolos retrocedieron hacia el cuerpo principal y reanudaron su marcha a lo largo del camino proyectado. Hasta ahora no se ha observado ninguna desviación. El recuento actual de bajas se sitúa en 15. La mayoría de los heridos están de vuelta y gateando, gracias a tus curanderos, Mendant. Wills asintió hacia la sanadora en cuestión y ella respondió con una tranquila punta de sus antenas.
La colonia aún no había producido muchos curanderos, apenas 20, pero todos y cada uno de ellos habían sido enviados como parte de la fuerza de emboscada. Donde la lucha fue más dura, ellos estaban allí, curando y regenerando a sus compañeras hormigas. Las bajas estimadas infligidas al enemigo son más de 5.000, y creo que seguirán más. Víctor movió una antena confundido. ¿Qué quieres decir? No estamos luchando contra ellos en este momento, ¿por qué estarían muriendo? Los informes de los exploradores sugieren que los monstruos que sobrevivieron al ataque con ácido estando heridos están siendo consumidos por sus aliados. No creo que los que dirigen el programa quieran que los retrasen. Posiblemente hasta 6.000 bajas infligidas por la pérdida de solo 15 soldados. Una tremenda victoria por cualquier métrica, pero cada una de las 4 hormigas en la cámara estaba en silencio. El mayor no estará feliz, suspiró Tungstant, rompiendo el silencio. El mayor entenderá la necesidad. Nunca íbamos a salir de esta sin perder familiares, espetó Víctor, un poco a la defensiva. Tungstant se limitó a negar con la cabeza. El mayor lo entenderá perfectamente bien. Pero eso no evitará que sean infelices. El silencio volvió una vez más mientras los 4 miembros de los 20 consideraban a su extraño y a menudo desconcertante hermano mayor. Todavía les parecía antinatural preocuparse tanto por cada miembro individual de la colonia. El mayor había cambiado mucho al diseñarlos, pero no había logrado eliminar el instinto de sacrificio. Esos 15 soldados habían muerto con el corazón lleno de alegría, de eso no cabía duda. Leroy posiblemente se estrangulara con sus propias tripas por pura envidia, para ser franco. Solo el mayor parecía inmune a este instinto, también vibrante hasta cierto punto, y exigió que todos los miembros de la colonia lucharan contra él. Así lo hicieron. También ayudó que preservar la fuerza de la colonia tuviera un buen sentido lógico. Las mentes mejoradas de Formica Sapiens les ayudaron a comprender este punto, al menos. ¿Hemos tenido noticias del mayor? Mendant le preguntó a Wills, ¿cuál era su estado? Wills asintió hacia ella respetuosamente, mostrando mucha más deferencia por la sanadora que por el general Víctor, quien le apretó las mandíbulas hacia un lado. El mayor se retiró en buen orden junto con ambas mascotas. Según el último informe que recibí, el mayor subió de nivel una vez durante la batalla. Las otras 3 hormigas suspiraron aliviadas. Un nivel más abajo, faltan 5. Ninguno de ellos quería presionar al mayor, pero esa posible evolución se avecinaba como su as en la manga. Las hormigas acababan de comenzar su estudio del sistema, pero ya estaban descubriendo algunos de sus secretos. Era claro ver a partir de sus experimentos limitados que las bonificaciones evolutivas aumentaron como una bola de nieve a un ritmo exponencial, cada evolución otorgaba más poder que la anterior. Con el núcleo raro consumido, así como los posibles desbloqueos que había logrado el mayor, ¿quién sabe qué podría salir en el menú evolución? Pasemos a planificar la segunda emboscada. ¿Cómo van los preparativos? Víctor empujó la conversación hacia adelante. Tungstant estaba ansioso por detallar los trabajos de excavación y habló con entusiasmo, finalmente, algo que tenía sentido. Las redes de túneles interconectados nos darán la oportunidad de alejar a un número más significativo de enemigos y atacarlos en terreno amigo, pero debemos estar preparados. Los túneles colapsables funcionaron bien en esta ocasión, pero me gustaría que consideráramos más contingencias, tal como... Las 4 hormigas discutieron sus planes durante 2 horas más mientras la horda avanzaba inexorablemente. Fin del capítulo 330.